Muy buenas noches a todos, licenciada, compañeros, todos los presentes. Nosotros somos el grupo número 4. Nosotros lo que venimos a presentarles es un documental acerca de los tratados internacionales y también acerca de la Constitución. Nosotros queremos desenglosar cada uno de estos temas para el aprendizaje de ustedes. Igualmente espero sea de su agrado y también queremos hablarles acerca de lo que desglosa cada uno de estos temas, los objetivos que estos tienen y también en qué se rigen estos. Igualmente de la Constitución queremos darles un poco a entender en qué partes está dividida incluso en nuestra Constitución de la República de Guatemala y qué leyes son las que esta nos proporciona, qué privilegios son los que tenemos, igualmente para que conozcan un poco más acerca de todo lo que son estos dos temas. Sin nada más que decirles, pues los dejo con la presentación, que sea de su agrado. ¿Qué es un tratado internacional? Un tratado internacional es una norma jurídica de naturaleza internacional, vinculante y obligatoria para los estados que los suscriben, normalmente escrita por sujetos de derecho internacional y que se encuentran regidos por este, que pueden constar de uno o varios instrumentos jurídicos y siendo indiferente su denominación. Como acuerdo implica siempre la concurrencia mínima de dos personas jurídicas, que tenemos, por ejemplo, los gobernantes de cada país que se reúnen para ponerse de acuerdo con sus límites de países para no tener problemas con sus territorios. Lo más común es que de tales acuerdos se realice entre estados, aunque pueden celebrarse también entre estado y organizaciones internacionales. Los primeros están regulados por la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados del año 1969. Los segundos por la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados celebrados entre el Estado y organizaciones internacionales o entre organizaciones internacionales del año de 1986. Los acuerdos entre empresas públicas de un Estado y Estado no son tratados internacionales. También podemos hablar de que este acuerdo tenía dos caras. Era un acuerdo de concesión y al mismo tiempo tenía la naturaleza de un tratado entre Irán y el Reino Unido. Esta tesis no fue aceptada por la Corte Internacional de Justicia, porque los tratados internacionales solo pueden tener lugar entre estados y porque los acuerdos con empresas se rigen por las normas del derecho internacional privado. Los tratados internacionales deben realizarse por escrito, aunque pueden ser verbales también. En este último caso, no se regirá por la Convención de Viena del año de 1969. Recalcando, podemos hablar de que su denominación es indiferente, pues si se dan las condiciones anteriores, nos encontramos ante un tratado internacional independientemente del nombre que reciba. Un tratado es un acuerdo entre dos o más países según el cual asume una serie de obligaciones. Así, los tratados firmados entre Estados se encuentran dentro del marco del derecho penal. De igual manera, hoy hablaremos de un tema muy importante, el cual son los tratados internacionales. Entre estos están los tratados
tratados según la materia, ya que estos pueden ser tratados comerciales, tratados políticos, tratados de paz, tratados de extradición, tratados fiscales, sociales, económicos y sobre todo tratados sobre los derechos humanos. Y de igual manera tenemos el tratado según el tipo de obligaciones, ya que entre estas están el tratado de ley, tratado de contrato, y en el tratado de ley son los que establecen la norma de aplicación general, y en el tratado de contrato son los que es el que supone un intercambio de prestaciones de ambas partes contratantes. De igual manera tenemos el tratado por la índole de los sujetos participantes. En este tratado son los tratos que se dan entre estados, organizaciones internacionales. De igual manera tenemos el tratado por su duración. Este es el tratado que determina el tiempo del acuerdo que hacen dos naciones u organizaciones. De igual manera tenemos el tratado según la posibilidad de hacerse, ya que este determina la parte de la negociación, ya que pueden haber tratos abiertos, cerrados, dependiendo de la decisión de los dos participantes. De igual manera tenemos el tratado por su forma de conclusión, ya que estos tratados incluyen el poder ejecutivo, el poder legislativo. Comparten ideas, objetivos, ya que estos pueden ser comunes, ya que el interés de ellos es de que ambas naciones salgan beneficiadas. De igual manera, cabe recordar que un tratado internacional son acuerdos que se celebran entre dos o más países de manera conjunta, ya que estos determinan reglas, principios a los que ambos prometen respetarlas, ¿verdad? Ya que esto tiene un fin de obtener un beneficio común, ya sea económico, comercial, de paz. Y de igual manera haremos mención de las características de los tratados. Y una de ellas es que los sujetos que intervienen en el tratado serán estados soberanos. De igual manera tenemos el segundo, que es que deben ser bilaterales, ya que estos establecen derechos, obligaciones recíprocas. De igual manera tenemos que el siguiente, que es interviene la voluntad de las partes, ya que esto nos quiere decir que se manifiesta a través de jefes de gobierno de dichos estados. De igual manera tenemos la siguiente característica, que es la finalidad, ya que estos tienen bienes comunes en los estados afirmantes. Clasificaciones de tratados por el número de estados en que se encuentran los bilaterales y los multilaterales. Entre los bilaterales podemos decir que son los que están formados por dos estados que de forma recíproca se pasan el uno al otro obligaciones. Los multilaterales son los que están formados por tres o más estados que tienen las mismas obligaciones al nivel de igualdad. Siguen los de formalidad, que son los simples y complejos. Los simples requieren de negociación y firma, y los complejos que requieren de negociación, firma y ratificación. Le siguen los por la importancia, que son los tratados de ley, que podemos decir que son los tratados marco, que establecen normas generales que se aplican a cuestiones presentes y a cuestiones futuras. Los tratados de contrato, que establecen normas particulares que resuelven un asunto en particular. Por ejemplo, podemos poner el tratado de límites con Ecuador. Por el objeto, tratados políticos, económicos, culturales y de defensa. Por la posibilidad de acceso, que son los tratados abiertos y los tratados cerrados. Los tratados abiertos es muy fácil de distinguirlos, porque son los que admiten la adhesión de terceros estados, y los tratados cerrados son los que no admiten la adhesión de terceros estados. Podemos pasarnos también al tema de fases de celebración de tratados.
Como primer fase está la negociación, que es la más larga, que puede durar 10 años para lograr que un texto definitivo sea firmado o sea acordado por los estados, se podría decir así, que están firmando el tratado. Después de eso sigue la adopción del texto, que consiste en consentir en que todos los participantes estén de acuerdo en su redacción definitiva. La autentificación, que en este paso cada tratante firma y autentifica el tratado. La presentación del consentimiento, que es la parte final, podríamos decirlo así, donde los tratantes deciden si quedarse con el tratado o simplemente ya no seguir con el tratado. La de forma solemne, que esta vía se utiliza en los casos en los que, debido a la importancia de la materia, se exige la solemnidad en la forma de presentación del consentimiento. De forma simplificada, donde los acuerdos de forma simplificada son acuerdos internacionales cuyo proceso de conclusión incluye solamente una etapa de negociación y una etapa de la firma, materializándose comúnmente en varios instrumentos. Podemos encontrar las reservas, donde nos habla de reservas el artículo 2 de la Convención de Viena de 1969, donde nos dice que se entiende por reservas una declaración unilateral única, cualquiera que sea enunciado o denominación hecha por un Estado al firmar, ratificar, aceptar o aprobar un tratado o adherirse a él, como objeto de excluir o modificar los efectos jurídicos de ciertas disposiciones del tratado en su aplicación a ese Estado. También nos sigue la competencia, que nos dice que tienen competencia para celebrar tratados internacionales los representantes de los estados con plenos poderes, que lo podemos encontrar en el artículo 7 de la Convención de Viena de 1969. Donde también nos habla del depósito, que esta figura del depósito era muy usada en el siglo XIX, donde en tiempo en el que la mayoría de los tratados eran bilaterales, o sea que la mayoría de los tratados era solo de dos estados, donde no se hacía necesario un depositario, pues cuando se celebraba un tratado entre dos estados, estos intercambiaban y hasta al tiempo de ahora aún lo siguen haciendo, los instrumentos adecuados para su eventual ratificación posterior. Las funciones del depositario son la de custodiar el texto original del tratado, los poderes que se le haya remitido, o sea, los poderes que acreditan las facultades de las personas que hayan representado en los estados, y custodiar todas las comunicaciones y notificaciones relativas al contrato, recibir las firmas y demás notificaciones relativas al tratado por parte de los estados que deseen formar parte del mismo en un futuro. También la de expedir copias certificadas del trato, controlar la regularidad de los instrumentos y notificaciones relativas al tratado. La nulidad de tratados internacionales, donde Rodrigo y Casanova señalan que las causas de nulidad de los tratados internacionales existen distintos supuestos expresados en la Convención de Viena, por lo que un tratado internacional entre distintos estados puede quedar sin efectos legales. Podemos encontrar el artículo 48 de la Convención de Viena de 1969, donde nos indica un supuesto, que es el error, donde nos dice que un Estado podrá alegar un error en un tratado como vicio de su consentimiento en obligarse por el tratado en sí. El error se refiere a un hecho o a una situación cuya existencia diera por supuesta ese Estado en el momento de la celebración del tratado y constituye una base. La terminación de los tratados. Una de las formas para terminar un tratado es celebrar uno posterior a este en un ámbito de la misma materia, que lo podemos encontrar más a fondo en el artículo 58 de la Convención de Viena, que así lo dispone. Y el tema que vamos a abarcar es la Constitución. Antes de decir qué es una constitución, expliquemos primero para qué sirve. Empecemos con las cosas fundamentales que todos necesitamos como seres humanos, a saber, una voz en las decisiones que afectan nuestras vidas, el bienestar material como comida, techo y educación, seguridad, protección ante la violencia y discriminación, reconocimiento y respeto como personas y como comunidad. Para satisfacer estas necesidades, las personas crean gobierno en la que lo delegan poderes que deben ejercerse para el bien común. El problema es que los gobiernos necesitan poderes para poder ejercer estas funciones. Pero la historia nos dice una y otra vez que el poder sin límites puede desembocar en corrupción, dictadura y opresión. Unas elecciones
libres y justas y periódicas más que todo, es lo que nosotros necesitamos para ayudar a garantizar un buen gobierno, permitiendo así que las personas puedan elegir a quien quieran para que ellos gobiernen como todo ciudadano lo quiere, ¿verdad? Y que puedan rechazar en votación a los que no lo hagan bien. Pero también necesitamos algunas normas básicas para controlar el uso del poder y que los que sean elegidos tengan que respetar los derechos y los intereses de la gente en vez de usar el poder para su propio provecho. Igual que en un partido de fútbol, necesitas reglas y un árbitro para que una democracia también, ¿verdad?, esté de un buen funcionamiento. Debe de tener normas que todos deben respetar, y estas normas las establece la Constitución. La Constitución es una ley, pero no es una ley cualquiera. La Constitución es una ley suprema que nace y hacen que se apliquen las leyes correspondientes, y es más difícil de cambiar que otras leyes, para que los que estén en el poder no puedan cambiar las normas según les parezca. En el fútbol, no sería justo que el equipo ganador cambiara las normas a su gusto, y una democracia no es justa si las personas que ejercen el poder pueden cambiar la Constitución a su antojo. La Constitución, esta le pone freno a la fuerza y al poder del Estado y asegura que el pueblo sea el que lleve las riendas. Por eso, cuando las personas intentan establecer una sociedad más justa, una de las primeras cosas que hacen es redactar una nueva Constitución. Y es lo que hizo Noruega en 1814. También lo hizo la India en 1950, Sudáfrica en 1996 y Colombia en 1951. De hecho, casi todos los países del mundo utilizan una constitución para definir las normas del uso del poder. Por otra parte, cuando un gobierno democrático es puesto de forma ilegal, una de las primeras cosas que hacen los golpistas es intentar destruir la Constitución para no tener límites e inconvenientes a su capacidad de gobernar por la fuerza. Así pues, la Constitución organiza y limita al mismo tiempo el poder, pero ¿cómo lo hace? Pues de varias maneras. Una forma es dividiendo el poder entre distintas instituciones, por ejemplo, compartiendo funciones entre un presidente y un primer ministro, o también entre dos cámaras legislativas, y en el último de los casos entre distintos niveles de gobierno, el nivel nacional, los niveles regional, estatal o provincial y el nivel local. La Constitución define los poderes de estas instituciones, también regula las relaciones entre ellas, garantiza la rotación del poder, y en un año podemos votar por un candidato o por un partido, pero después de ese cierto tiempo se acaba su mandato y tenemos la posibilidad y ese derecho de elegir a otro distinto. De este modo, ninguna persona, partido político u institución puede acumular demasiado tiempo estando en el poder. Es importante mantener una estricta separación entre las instituciones políticas. Por un lado, tenemos que tener muy claro y muy presente que tiene que estar el Parlamento, las instituciones permanentes y no partidarias del Estado, como pueden ser los tribunales del ejército, la policía y el funcionamiento. Las constituciones también limitan el poder diciendo qué es lo que se puede y no se puede hacer. Por ejemplo, los derechos constitucionales pueden establecer que una persona no puede ser torturada ni encarcelada sin un motivo legítimo y que la libertad de expresión es inviolable. Otras disposiciones pueden ordenar que el gobierno pueda proveer las necesidades básicas como educación, salud, servicios sanitarios o vivienda. Las constituciones no solo protegen a la mayoría, pueden haber disposiciones especiales para las minorías y grupos marginalizados en relación a su seguridad y participación en el gobierno y a la protección de su identidad, tanto como a su cultura. La mayoría de las constituciones también fomentan un sentimiento de pertenencia nacional, promueven la unidad nacional y expresan y declaran la identidad de la nación y su pueblo. La Constitución anuncia a los ciudadanos y al propio gobierno y al mundo exterior que es la nación,
cuáles son sus valores, de dónde procede y cuál es su visión de futuro. Una buena constitución no solo es un paso en el camino hacia una sociedad pacífica y próspera, como también democrática, pero es un paso fundamental al establecer las reglas por las que se debe regir el gobierno. Una buena constitución ayuda a que las aspiraciones democráticas del pueblo puedan ser y sigan siendo un 1 al artículo 139. Y aquí se encuentran todos los derechos y libertades fundamentales de los ciudadanos. La parte orgánica, la cual empieza del artículo 140 al artículo 262, y este establece la organización del Estado y de los organismos del Estado, es decir, de cómo está organizado el gobierno, los cuales están el organismo legislativo, del artículo 157 al artículo 181, organismo ejecutivo, del artículo 182 al artículo 202, y el organismo judicial, del artículo 203 al artículo 222. La parte procesal, pragmática o también conocida como práctica, en esta se encuentran los artículos 263 al 281. Aquí encontramos las garantías y los mecanismos que se necesitan para hacer valer los derechos establecidos en la Constitución, es decir, la forma para poder defender el orden constitucional que se describe tanto en la parte dogmática como en la parte orgánica. Como nos podemos dar cuenta, la Constitución está dividida por tres partes, la cual es la dogmática, orgánica y pragmática. La dogmática es aquella en donde se reconocen las garantías y principios constitucionales individuales. La orgánica es aquella que regula lo relativo a la estructura, organización y funcionamiento del Estado y sus distintas dependencias. También tenemos la parte pragmática. Esta establece las garantías y los mecanismos para hacer valer los derechos establecidos en la Constitución con el objeto de defender el orden constitucional. Esos se encuentran contenidos en la parte dogmática, se encuentra del artículo 1 a lo que es el 139. La orgánica la encontramos en el artículo 140 al 262. Y la parte pragmática del 263 al 281. Clases de Constitución. Cuando hablamos de las clases de Constitución, a estas las vamos a dividir en tres, las cuales son por su forma, por su contenido y por su posibilidad de reforma. En el primero es por su forma. Esta puede ser escrita y no escrita. La escrita es de esta manera porque la doctrina así lo dice. Todas las constituciones son escritas en todos los órdenes jurídicos. La no escrita únicamente en la norma consuetudinaria. Número 2. Por su contenido. Puede ser constituciones simples, breves o sumarias y constituciones desarrolladas. Simples se llaman así porque son tipo folleto y contienen la estructura del poder público. A veces contienen parte de su estructura jurídica. Desarrolladas contienen la estructura del poder público, órganos de fiscalización y de control, su régimen económico y régimen jurídico. Además, contienen la relación entre el gobernante y el gobernado, así como también lo que puede hacer el gobernado frente al gobernante cuando hay exceso de poder. Le permite al ciudadano tener toda la estructura política, social, jurídica, económica de control y los remedios preventivos para tener una vida jurídica y política más completa. Por su posibilidad de reforma. Las constituciones son rígidas, ya que no permiten modificaciones o reformas sin que no cumpla un requisito esencial.
Toda constitución rígida, para poder ser modificada, debe llenar requisitos esenciales que la misma constitución indica. Para que se den las modificaciones se debe establecer las razones de la misma y las realiza el órgano extraordinario temporal. Un ejemplo de ello está en el capítulo 1, título 2, del artículo 3 al 46. Es la parte dogmática de la Constitución Política de la República de Guatemala, ya que contiene los derechos sociales y los derechos individuales. Esto no se puede reformar si no está a través de una Asamblea Nacional Constituyente, reformado en el artículo 278 de la Constitución de la República de Guatemala. La Constitución de Guatemala también la podemos clasificar de la siguiente manera: racional normativa, porque ésta concibe un complejo normativo establecido de una sola vez y en una manera total; esclavista y sistemática, que va establecido de las funciones fundamentales del Estado; histórico tradicional, porque en su preámbulo hace referencia a los ideales de nuestros antepasados, sus tradiciones y su herencia cultural; escrita, porque contiene una serie de normas precisas, legisladas, solemnemente promulgadas, a los cuales debe sujetarse la conducta del Estado, estatuyendo en un documento todas las instituciones y principios de convivencia social; desarrolladas, porque en ellas se exponen los fundamentos de la organización política del Estado; mixtas, porque pueden ser reformadas en parte por el legislativo ordinario, otra parte por la Asamblea Nacional Constituyente y además poseen disposiciones pétreas; democráticas, porque fue dictada por el pueblo en ejercicio de su actividad soberana. Buenas noches, compañeros. El día de hoy les venía a hablar sobre la Constitución Política de la República de Guatemala. Como bien sabemos, la Constitución Política de la República de Guatemala es la ley suprema de la República de Guatemala, en la cual se rige todo el Estado. También es decir, que la población, el gobierno y su territorio, así como todas las leyes. La Constitución Política de la República podemos decir que es mixta, ya que puede ser reformada en dos partes. En este caso, una de las partes puede ser reformada por el Congreso de la República de Guatemala, así como también la otra parte se basa en el artículo 277 al artículo 281 de la misma ley. Habiendo visto anteriormente estas partes de la Constitución, son tres las partes dogmáticas, que parte del artículo 1 al artículo 39, y aquí encontramos todos los derechos y libertades fundamentales de los ciudadanos. También tenemos la parte orgánica, en la cual empieza en el artículo 140 al artículo 262, y esta establece la organización del Estado y de los órganos del Estado, es decir, de cómo está organizado el gobierno, los cuales está organizado el organismo legislativo, del artículo 257 al artículo 181. También tenemos el organismo ejecutivo, que está del artículo 182 al artículo 202, y del organismo judicial, del artículo 203 al artículo 222. Siguiendo con la parte de la Constitución, está la parte procesal, pragmática, o también conocida como práctica. En esta se encuentra el artículo 263 y el 263 al artículo 281. Aquí vamos a encontrar las garantías y los mecanismos que necesita para
para hacer valer los derechos establecidos en la Constitución. Esto quiere decir la forma para poder defender el orden constitucional